sesión anterior tenemos el hecho que ya sabemos cómo se determinan los pines de transistor, ya sabemos cómo identificar si es NPN o PNP a través de las mediciones que nos da el multímetro. Ahora bien, nosotros lo que tenemos pendiente es determinar los métodos de cálculo para poder saber las regiones de trabajo y qué características eléctricas está teniendo. Vamos a volver a ver la presentación desde donde vamos a continuar. Veíamos las cuestiones de parámetros y vamos a pasar a cálculo. Desde acá. Esa presentación no la ha subido Classroom, ¿verdad? ¿O sí? Todavía no, se la voy a subir hoy. Lo que pasa es Ok. que quiero que la veamos completa primero. Esta tiene efectos y transiciones, entonces cuando usted la ve directamente desde Classroom, ve las láminas ya hechas y no se ve el paso a paso que está diseñado. Entonces esta tienen que descargarla para que puedan, para que funcione como lo vamos a ver ahorita. Bien. Entonces, primero esto. La polarización del transistor, dijimos que se conectan siempre la base y el colector, la base y el emisor en polarización directa y que el colector va en polarización inversa. Eso genera tres regiones o tres zonas de trabajo, que son corte, activa y saturación. En la región de corte no hay circulación de corriente. Entonces la corriente del emisor equivale a cero y la corriente de el colector y el voltaje de base emisor van a ser cero también. No tenemos circulación de corrientes. Si usted midiera el voltaje de colector a emisor, sería básicamente el mismo de la fuente, porque no hay consumo. Es como un circuito abierto, como cuando conectábamos el diodo al revés, que podíamos medir la fuente, pero no había corriente. Luego está la zona activa. En la zona activa el transistor funciona como un amplificador. Aquí sí vamos a tener corrientes en todos los terminales, pero va a haber un valor de voltaje que se está generando en la resistencia del colector emisor. Es decir, vamos a tener un voltaje de colector emisor que nos va a determinar el consumo y nos va a decir entonces qué fracción de voltaje está ocupando. Eso significa que el transistor en esta región se calienta porque está disipando potencia ya que está trabajando como una resistencia para limitar la corriente de los otros elementos. Y la última, que es el de saturación, que es una región en la cual el transistor está trabajando como un switch. En esta el consumo de corriente es mínimo y la cantidad de voltaje que le quita el sistema es casi cero. Tenemos aquí que es entre 0.8 y 0.2. Nosotros para fines de cálculo vamos a estimar más o menos 0.7 para tener un estándar y que nuestros cálculos sean todos iguales. Vamos luego de ver los cálculos a ver una demostración de esto para que tengamos una idea más clara, pero vamos a comenzar con el cálculo. Entonces, tenemos ese circuito que está ahí. Esta es una polarización de base común, porque la base es común al colector y es común al transistor, porque tenemos solo una fuente. Ahora bien, cuando yo cierro el switch voy a tener la circulación de las corrientes y el transistor se va a activar para que circule. Este circuito solo es para fin de análisis, porque si se ve no estamos activando nada con él. Ahora, los pasos son los siguientes. Primero, tenemos que identificar todas las corrientes que hay en el circuito. En este circuito hay tres corrientes. La corriente de base, que está en rojo, ¿la vemos? Sí. La corriente de colector, que está en verde, ahí. Y la corriente de emisor, que está en azul. Esas son las corrientes que circulan en el transistor y que están trabajando o que están permitiendo trabajar en distintas zonas. Ahora, también vamos a tener la generación de un voltaje, que es el que está ahí. Voltaje de colector emisor, que se forma entre el colector y emisor. Les decía de nuevo por la resistencia que se crea dentro del transistor. Entonces, nosotros vamos a necesitar definir esos valores. Primero las corrientes, luego el voltaje. Si usted se fija, a nivel de cálculo es un poco complicado porque yo aquí tengo cuatro cosas que no conozco. Hay cuatro incógnitas. Y nosotros tenemos que dar solución a cuatro ecuaciones para encontrar todos.
Entonces vamos a definir o a escribir todo en función de una sola de ellas. Primero que nada vamos a aplicar la fórmula básica, ya la vamos a ver. Es la misma para todos los cálculos. Y vamos a sustituir el recordatorio aquí que todos los elementos que tiene la K se multiplican por 1000. Un K son 1000 ohmios, 10K son 10.000 ohmios. Entonces, la corriente de base se calcula así. Voltaje de alimentación. En este caso, el voltaje de alimentación es la fuente, que tiene 9 voltios. Es esto. Voltaje de alimentación B. Menos 0.7. Ese 0.7 existe porque entre la base y el emisor hay un diodo. Entonces, ese diodo es interno. Nosotros consideramos que ese diodo está aquí. Ahí. Entonces, ese voltaje de ese diodo es 0.7 voltios, que lo tenemos expresado acá en la fórmula. Entre la resistencia de base, si usted se fija, eso es una malla. Solo que ya está expresada en función del valor que nosotros queremos. Luego, al hacer las sustituciones, me va a dar que 9 menos 0.7 son 8.3. Y 8.3 entre 10.000 nos da... En su calculadora aparecerá 8.3 por 10 a la menos 4. O puede que le aparezca 0.00083. Que aplicando los prefijos de ingeniería nos da 83 miliamperios. Yo con eso entonces tengo acá el valor de la corriente de la base. Este valor de corriente de base va a ser importante ya que me va a permitir determinar las otras corrientes. Ahora, el voltaje de colector emisor viene dado por eso, que es el 9 menos la resistencia de colector por corriente de base por beta. En la lámina de ayer veíamos que corriente de base por beta es corriente de colector. Entonces es resistencia de colector por corriente de colector. Eso Corriente de como un beta por apartado. beta, corriente de beta por beta igual Corriente a de B corriente por de beta. colector. ¿Sí? Entonces, Perdón, profe. dice Perdón, no. es igual a... ¿Qué pasó? Y B por... Voy a escribir beta. Y C es igual a IB por beta. Entonces, es esto de acá. Ahora, ¿de cuánto es el beta? Nosotros tenemos un 2N2222A. Si verificamos los parámetros, el beta está entre 0 y 1000. Entonces, el parámetro común puede ser 1000, 2000 o podemos asumir un valor de 100. Para el ejercicio se ha asumido un valor. Ya vamos a ver de cuánto. Entonces, para el mismo cálculo, hemos asumido un valor de 100. El voltaje de colector emisor es 9 menos 1000 multiplicado por 83 miliamperios por 100. Y eso nos da menos 74 voltios. 9 menos, y vamos a revisar, 9 menos 1000 por 83 por 0.83 miliamperios por 100. Ajá, es menos 74. Ahora, ese menos 74, si usted lo considera, es imposible que haya 74 voltios negativos en un circuito conectado a una fuente de 9 voltios, ¿verdad? Entonces, este valor no es un valor real, sino que es un valor teórico. Si nosotros midiéramos el circuito, probablemente mida 0.2 o 0.5, 0.7 a lo mucho. Nosotros lo que sí vamos a hacer es determinar qué significa que ese número sea negativo. Porque eso sí tiene un significado. El valor como tal no es útil porque es imposible medirlo, pero su magnitud y su signo sí nos van a servir para determinar cómo está trabajando esto. Bien.
Entonces, ya limpié los dibujos. Vamos a ver el siguiente. Tenemos el mismo circuito, los mismos valores, y lo que vamos a hacer es determinar Es qué que significa. me faltó copiar uno. Porfa. Aquí estamos. Gracias ya. Así es. Lo que vamos a ver aquí es ver qué significan esos valores, qué es la interpretación del valor que hemos calculado. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer una comparación. La primera lámina que vimos hoy expresaba los parámetros que debe tener el transistor en cada una de sus regiones. Lo que vamos a hacer es expresarlo matemáticamente. En la región de corte, la corriente de base es igual a la del colector y vale 0. Nosotros obtuvimos una corriente de base, así que no está en corte. La región activa tiene que el voltaje del colector emisor va a ser menos que la fuente, es decir, este valor BCE tiene que ser menos de 9, pero tiene que ser más que 0.7. Es un rango. Luego, para saturación tiene que ser menor que 0.7. Entonces, si nosotros vemos nuestros cálculos, nuestro resultado nos dio que voltaje de colector emisor es igual a menos 71. Entonces, menos 71 es menor que 0.7, ¿verdad? Sí. Ahora, si comparamos ese dato, que es menor que 0.7, ¿cuál de las tres regiones es la que está ocupando? El de saturación o el de... Ajá, saturación, correcto. Entonces concluimos que nuestro transistor está en la etapa de saturación. El cálculo del transistor va a consistir en eso. Resolver las ecuaciones, que son 2, y a partir de esas 2 ecuaciones, determinar si está en una de esas tres regiones. ¿Dudas en cómo se hace? Vamos a ver una simulación, pero ¿dudas? ¿Alguna? No. No entendí la parte de la activa y de la saturación. Esa parte no la entendí. Vaya. La idea es que nosotros obtuvimos dos valores. Y con esos valores nosotros vamos a determinar la región. Aquí está el parámetro. Entonces, el parámetro me lo dice corte, las corrientes valen 0. Activa es un rango. Si el voltaje de colector emisor que calculamos en la lámina anterior, vamos a ver, el BCE, lo voy a encerrar en un círculo. Entonces, si este valor es mayor que 0.7, pero es menor que 9, entonces va a estar activa. Pero como el BCE nos dio menos 74, es menor que 0.7. De eso es que derivamos a las conclusiones esta. Que podemos determinar cuáles son nuestros resultados. Si hacíamos la comparación de nuevo, decíamos que todo se debe a esto. El BCE es menos que 0.7. Entonces, este 0.7, acá, concuerda con esto de acá. Por eso es que nosotros hemos concluido que está saturado. Si ese valor fuera diferente, es decir, si en lugar de 0.7 nos hubiera dado, por ejemplo, 2 voltios, entonces ese valor no sería saturación, sino que sería activa. Porque nosotros estaríamos obteniendo valor diferente en el BCE. Igual las magnitudes de las corrientes habrían variado bastante. Habríamos tenido una corriente de base más pequeña y una de colector también un poquito más pequeña. Así que vamos a ver este circuito simulado para que veamos más o menos la característica que tiene. Vamos a poner el simulador ahora. Aquí está. Bien. Vamos a simular siempre una batería. La batería tenía 9 voltios. Está aquí. No se ve, profe. No veo yo, o sea,
Otra vez. Ni yo, ni yo. No, ¿y sí? Teníamos la batería de Sí. 9 voltios. Vamos a poner un switch. Un SPST. En tierra. Las resistencias. Que eran 2. Esta que es de 10K. Otra de 1K. Un transistor. NPN. Y elegíamos el 2N2222. Está aquí. Muy bien, voy a hacer eso un poquito más para adelante. Y vamos a poner medidores para ver las corrientes. El amperímetro está acá. ¿Se acuerdan del amperímetro? Sí. Sí. Otro amperímetro acá. Un amperímetro aquí abajo. Recuerde, todos los tierras están unidos. Y por último, un voltímetro. Para que veamos el voltaje de colector a emisor. Aquí está. Bien. Si vemos ahorita, esta es la región de corte. ¿Por qué? Porque la corriente de base Los es valores 0. están a cero. Y la de colector también. La de emisor incluso. Y solo tenemos este voltaje acá, miren, que son los 9 voltios. Cuando yo cierre el switch, me genera esto. Tengo una corriente de 830.75 micro. Eso es 0.830 mili y 8.94 mili. Si yo sumo 894 con 0.83, sí me da más o menos esos 977, ¿verdad? En la eh, primera, ¿cómo se dice? Vol- no, donde dice 830.75 mil, Micro. los micro, Ujú. micro, eh, Microamperios. se multiplica por 8.94 mil. No, Se suma. se Se suma, suma. correcto. Ahora, Vale. en este caso tenemos el 2N2222A. Si usted quisiera saber cuánto vale el beta, porque puede ser un parámetro o un ejercicio que le digan cuál es el beta del siguiente circuito, y le aparezcan las corrientes. Entonces, nosotros vamos a ver eso de cómo calcularíamos el beta teniendo el circuito ahí. Entonces, beta es igual a corriente de colector entre la corriente de la base. De base. Va, entonces en este circuito o en el simulador, el beta es igual a, tenemos los valores, dijimos que eran 8.94 mili, 8.94 mili, menos la otra es de 0.83 mili. Para que lo expresemos en términos de mili de un solo, 0.83 mili. ¿Cómo se hace la conversión? Usted mueve el punto decimal 3 veces y cambia de micro a mili. Eso lo han visto en ciencias. Entonces, lo estamos sumando, no lo estamos restando. Aquí sí me falló. Más, ahí está. Yo estaba dividiendo, profe. Ah, cierto, estamos hallando el beta, no la corriente. Disculpe. Enter, vaya. Entonces, es 8.94 exponente menos 3 entre
0.83 exponente menos 3. Menos 6. Ajá. Como 10. En este caso nos está dando como 10, ¿verdad? Sí, creo, no sé. Sí, nos da 10.77. R, Sí. R significa de rosa, GT rosa, le tocó el punto 1, a Miguel le tocó el punto 2 y a mí el punto 3. Así quedamos. ¿De qué estás hablando, Chaja? Entonces, eso nos da esos valores. No, nada. No soy yo. Vale. Excelente. Tenemos un valor de 10.77 para este beta. Porque el 2N2222, la especificación técnica nos dice que el beta está entre 1 y 1000. Entonces, el característico es 100, pero puede variar un poco. 10.77 nos ha dado. Tenemos aquí nuestro cálculo entonces. Y el voltaje de colector emisor es esto. 0.6 significa que se encuentra en saturación. Si nosotros quisiéramos ver un estado distinto al saturación, tendríamos que reemplazar esta resistencia por otra. Una más pequeña, una más grande. Por ejemplo, una de 1000K, que es un mega. Mira, 7 voltios. Aquí está en activa. Esta corriente se ha reducido muchísimo, de 0.83 a 0.8. Y esta también se ha reducido bastante. Entonces, con estas reducciones y estos valores, aquí sí podemos apreciar la región de activa. Voy a reemplazar esto por una resistencia variable que nos permita ir estimando en qué momento cambia la región. Voy a poner esta de 50. Está aquí. Si yo tengo, si se fija, conforme vaya incrementando la resistencia, vamos a ver los cambios. Hasta llegar a 100K. En 100K todavía estamos en esta región. Si fuera de 200K, siguen trabajando en la región correcta. Si fuera de 500K, aquí en 500 ya hay cambio. No sé si vemos cómo van cambiando los parámetros hasta que sea aquí con una resistencia de 200 kilos, o en este caso estamos al 40%, ajá, 200 kilos nos está trabajando todavía en saturación, pero si le excedemos aquí 1.34 ya estaría trabajando en activa. Es una diferencia de 50 kilos, de 5000, no, de 25.000 ohmios. Con 25.000 ohmios de diferencia ya nosotros tenemos cambio de región. De saturación activa. Y en esta región activa va a estar, como decíamos, disipando mucha potencia. Entonces, esta potencia que disipa es la que nos va a permitir trabajar. ¿Alguna duda con esto? No, profe, todo bien. Hoy sí lo entendí. Excelente. Vamos a hacer un ejemplo más en el que vamos a determinar la región utilizando un transistor de estos. Vamos a ocupar siempre el 2N2222 y vamos a asumir que el beta es de 100. Cada vez que usted vea un 2N2222A en un cálculo que nosotros hagamos, asuma el valor de 100. ¿Sí? Ese es el que vamos a estar ocupando como referencia. Aun si el simulador nos da datos diferentes. Así que voy a cambiar algunos parámetros acá y vamos a revisar el cálculo.
Voy a poner una resistencia fija, pero esta vez la vamos a poner 400K. Y vamos a ubicar una carga distinta, porque funciona para todas las cargas que nosotros ocupemos. O sea, vamos a poner este motor. Este motor, entonces, ¿alguien más tiene problemas con el micrófono? No, Bien, en su caso, Víctor, es un problema propio porque yo no le puedo quitar el mudo. Ya estuvo, creo que ahí sí ya. Va, excelente, muy bien. Gracias. Entonces, vamos a cambiar esto. Para que se adapte a las fórmulas nuevas que vamos a estar ocupando o a los valores nuevos. Ok. Entonces, el motor este es de 3 voltios. Vamos a verlo trabajar. Mire, está trabajando 465 miliamperios aquí. Y tengo 20 microamperios acá. Y tengo estos 400 kilos siempre aquí. Entonces nosotros deberíamos determinar más o menos los valores acá. Potencia 0 watts. Mire, el motor no se está moviendo. Significa que es muy poca la corriente. O que el motor es de un voltaje inadecuado. Es de 3 voltios. Ok. Y va a trabajar únicamente cuando la corriente aquí sea más grande. Vamos a ver. Vamos a buscar una configuración en la que el motor esté trabajando. Y luego vamos a hacer nuestros cálculos. Quiere bastante corriente. Aquí está. El motor consume 146 miliamperios. Muy bien. Y está disipando una potencia pequeñita. Ahora, entonces nosotros deberíamos saber la resistencia de este motor. Entonces, primero determinamos la resistencia del motor. ¿Se acuerda de la ley de Ohm? Ajá, ¿se acuerda de la ley de Ohm? R es igual a B sobre I. Entonces, en este caso, el voltaje del motor es 3 voltios. Y por él están pasando 146.06 miliamperios. Para determinar entonces la resistencia del motor, hacemos la división. 3 entre 146.6 exponente menos 3 y nos da que la resistencia del motor es de 20.46 ohmios. Lo voy a escribir porque no puedo poner el símbolo. Aquí está, 2046 ohmios. Ya con eso podemos hacer nuestros cálculos. Ahora, para el que pueda tener dudas, el valor que deberían visualizar en la calculadora es, a ver, esto. Esa E que vemos ahí es el que convierte los miliamperios. En su calculadora es el botón EXP, que está cerca del igual. 146 exponente menos 3. Y eso nos da 20.46
ohmios y otros decimales. Ahora, esto si su calculadora es de este tipo. Si su calculadora es de este tipo, lo haríamos así. En este caso va a depender mucho del tipo de calculadora que se tiene, pero siempre nos da 20.46. Muy bien. Ahora que ya sabemos la resistencia, vamos a verificar nuestros cálculos. Entonces, la corriente de base es igual a 9 menos 0.7 entre 10.000. ¿Eso cuánto nos da? Nos da 0.83 miliamperios. El simulador dice que tenemos 0.82, estamos cerca, así que todos estos cálculos todavía están bien. 0.83 miliamperios. Ahora, el voltaje de colector emisor, que es el que nos hace falta, va a ser igual a resistencia de colector por corriente de colector, y en este caso es 9 menos eso. 9 menos RC y C. Siguiendo con el cálculo, entonces BCE es igual a 9 menos. La resistencia de colector la calculamos es 20.46 multiplicado por la corriente de base por beta. Entonces es BCE igual a 9 menos 20.46 por la corriente de base nos dio 0.83 miliamperios multiplicada por 100. Eso nos va a dar que el voltaje de colector emisor es igual a 9 menos, hacemos la multiplicación, 20.46 por 0.83 exponente menos 3 por 100. Y da 1.69. Entonces, 9 menos 1.69 nos va a dar 7.31 voltios. Si nosotros comparamos con la simulación, 782, 731, estamos bastante cerca. Aquí ya los parámetros pueden variar por ciertas configuraciones propias de la simulación. Pero nosotros tenemos entonces la demostración. Este circuito está en activa. Y lo demostramos a nivel de cálculo. Calculando la resistencia del motor porque no la teníamos y determinando entonces todos los demás parámetros. ¿Alguna duda con eso? ¿Dudas los demás? El tiempo casi se acaba. Si se cierra vamos a abrir de nuevo para terminar de aclarar. Decíamos entonces, si nosotros en la simulación ahora quisiéramos que este circuito pase a saturación, lo que tenemos que hacer es reducir esta resistencia para que pase más corriente, y con más corriente, Menos voltaje. ¿no? Con más corriente va a haber más paso acá. Si yo la cambio por una de 5, por ejemplo, vea la velocidad del motor. Sí, es más. Ajá, está disipando más. Si lo reduzco todavía un poco más, vea la velocidad del motor. Y seguimos trabajando en activa. Sí, sí, sí. Pero, Si o sea, va reducimos bajando el más, voltaje también, va. sí, va bajando el voltaje porque le está llegando más a él.
Estamos en activo otra Ujú. vez, mire, 318. Vamos a bajarle un poquito más. Vamos a De 100 ponerle. ohmios. Ahí está. Este está en saturación. Pero mira, en saturación está pasando 1 amperio por el colector. Significa que si nosotros Ya. habilitamos las explosiones, probablemente se queme, mire. Se quemó la resistencia porque está disipando demasiada potencia. Entonces usted tendría que cambiar la resistencia por un elemento más grande. Este es de 1/4 de watt, le vamos a poner una de 1 watt. Bien, vamos a ver ahora. Se quema el motor porque el motor es de 3 voltios. Sí. Tendríamos que reemplazarlo por un motor más grande. Vamos a poner uno de 6 voltios primero. Hoy se quema el transistor porque tiene muy poca potencia. Tendríamos que reemplazarlo con un transistor más potente. Todo se quema, profe. Lo que sucede es que eso pasa cuando nosotros no hacemos cálculos. Usted hace un circuito sin saber las características de los elementos y entonces, mire, el 3055, el motor sigue sufriendo porque se sobrecalienta. Entonces usted cuando diseña un circuito tiene que conocer las características de todas las cosas que pone. Vaya, mire, tuvimos que cambiar la resistencia por una más grande. Tuvimos que cambiar el motor por uno más fuerte. Y tuvimos que cambiar el transistor por uno más resistente. Y el 2N2222 cuesta menos de $1. El 2N3055 ronda los 3-4 dólares. Es bastante más grande el precio. Esta resistencia es igual. La resistencia de 1/4 de watt que nosotros compramos que cuesta una cora, aquí ya no. Una resistencia de 1 watt ya es más grande. Puede que ya sea de encapsulado metálico o de cerámica. Entonces nosotros necesitamos hacer estos cálculos para determinar si lo que estamos construyendo funciona o no. Y al saber en qué región está trabajando, pues nosotros podemos determinar si va a funcionar o no. A veces, como estudiantes, descargan circuitos de internet y usted lo arma y no funciona. Pero es porque el diagrama como tal no está calculado, solo está hecho como referencia. Sí, Y usted cabal, tiene sí. que hacer cálculos porque si no, no va a funcionar. Sí. Estos cálculos se hacen precisamente como acabamos de hacerlo. Usted determina los valores o, en su defecto, tiene conocimiento suficiente de los elementos para saber qué es lo que tiene que cambiar. O sea, si no se mueve, usted sabe que la resistencia tiene que ser más pequeña. Eso es un dato así empírico que nosotros podemos tomar. Pero al cambiar esa resistencia, cambian todas las propiedades del circuito, las corrientes, los voltajes, las potencias. Y nosotros vamos a ver afectaciones, vamos a ver cambios en el comportamiento del circuito cada vez que cambiamos algo. Si usted tiene un diagrama que probablemente sí esté calculado, pero usted no tiene los elementos que le solicitan y utiliza otros, va a haber fallos. Precisamente por eso, porque el elemento cambia. El 2N3055 tiene un beta completamente diferente al del 2N2222A. Si verificamos, y lo voy a hacer, qué tan diferentes son, en la aplicación del manual de reemplazo del NT, estamos en el 3055. El 2N 3055. Vamos a ver el parámetro. El beta también se conoce como HFE y de hecho los testers pueden medirlo. Para los que han visto su multímetro hay una ruedita donde dice NPN y PNP, que es en donde se pueden medir los transistores. Usted mete el transistor y el tester nos da una medición aproximada del beta. Mire, aquí dice que el beta es de 20 a 40. Quiero ver. Vamos acá, ven la pantalla. Donde dice HFE. Entonces, el del 3055, el HFE es entre 20 y 70. Ahora, para el 2N2222, el beta es distinto. Para el 2N2222A, el beta es de... Déjenme ver.
Voltaje, temperatura. Vaya, aquí hay una tabla de comportamientos. Entonces, dependiendo de la corriente, si estamos a 16 miliamperios, puede estar entre 50 y entre 30 y 325 según la tabla que está aquí. Dependiendo de la corriente que circula por él. Entonces tenemos el dato de entre 30 y 325. Por eso es que tomamos 100, que es un valor intermedio. Como es un transistor diferente, con un beta distinto, soporta corrientes distintas y la estructura también cambia. Estamos cambiando uno de los pequeñitos de color negro por uno de los sombreritos plateados. La variación es bastante. Sí.